Hola, bueno, entonces vamos a estar hablando ahora acerca de este, este tema que es muy importante, que empezamos la vez pasada con los ejes y en primer lugar el cálculo estático que ellos necesitan. Tal como estábamos mencionando en la clase anterior, estamos hablando de resolver en 3D las cargas y los esfuerzos que hay en un eje. Entonces hay que empezar dibujando el diagrama de cuerpo libre, luego calculamos las reacciones, luego obtenemos el diagrama de cortante, los diagramas de momentos y el diagrama de momentos resultante. Con eso tenemos básicamente este asunto que es la solución estática para el eje. Luego de resolver esa estática, para poder diseñar necesitamos hallar el esfuerzo flector, hallar el esfuerzo cortante, hallar el esfuerzo por torsión. eh, Aquí luego hallamos el tensor de esfuerzos, que tenemos que revisar un poquito eso y calcular los esfuerzos principales para hallar el esfuerzo según von Mises. Y ahí sí, entonces usamos lo que ustedes vienen usando, que es el valor medio del esfuerzo, el coeficiente de variación de la resistencia, el coeficiente de variación del esfuerzo, y entonces calculamos una probabilidad de falla, ya con esto, con base en el criterio de von Mises. Pero entonces necesitamos estos pasos intermedios. Digamos que el esfuerzo flector ya lo manejan, el cortante también, la torsión de pronto, pero nos hace falta el tensor de esfuerzos y cómo obtener los esfuerzos principales, y sobre todo pues a ustedes que mucho se les olvida ya la cuestión de la estática. Entonces, empezando aquí con lo que es el diagrama de cuerpo libre, estamos básicamente en una representación esquemática. Con unas características, y es que debe tener todas las longitudes y medidas angulares, y también tiene que tener todas las fuerzas conocidas. Describe las incógnitas de fuerza, básicamente cuáles son las reacciones. Entonces, eso es más que todo lo que hace el diagrama de cuerpo libre. Entonces, como ejemplo de diagrama de cuerpo libre, entonces recuerde que si tenemos, por ejemplo, un eje acá que tiene aquí digamos, una polea o un engranaje, y acá tiene otro
nuestra polea o engranaje. Y hay fuerzas, acuérdense que la fuerza es tridimensional, entonces la podemos poner por aquí. Una fuerza ahí y otra fuerza, qué sé yo, por acá. Hablando de fuerzas en tres direcciones, X, Y, Z. Entonces, esto que es un dibujo más o menos en isométrico, lo convertimos al diagrama de cuerpo libre pasándolo para lo pasamos aquí a diagrama de cuerpo libre y ponemos, puede ser también isométrico, pero entonces ahora solamente colocamos el eje con su orientación. No colocamos todo este sólido, sino únicamente, digamos, el radio de vector con el ángulo que va hasta donde se aplica la fuerza. Hay que ponerle el valor. Aquí en el diagrama de cuerpo libre es necesario que pongamos el valor. Entonces, por ejemplo, esta fuerza puede medir 1200 en X. Vamos a ponerlo más. 1200 en X puede tener 8500 en Y menos 450 en Z. Estoy poniendo valores arbitrarios aquí. Entonces, para indicarlo, entonces en el diagrama de cuerpo libre es importante, hay que indicar las medidas. Entonces aquí tengo que indicar, por ejemplo, este otro, el que está aquí abajo, lo mismo, en qué posición está, el valor de la, bueno, inclusive esta la podríamos poner al revés para aquí. Sí, vamos a ponerla al revés. Ahí. Y la trasladamos acá. Y lo mismo, entonces vamos a ponerle sus valores. Esto es más rápido en el tablero, pero estoy usando esto para que quede grabado y que ustedes lo puedan revisar. Entonces aquí, por ejemplo, entonces la X de esto, pongamos que sea menos 500. Tiene un valor de Y, por ejemplo, qué sé yo, también 3500. De pronto hasta negativo. Y el valor de la Z puede ser menos 300, qué sé yo. Te estoy indicando el valor exacto de las fuerzas conocidas. Hay que indicar las medidas. Entonces acá, por ejemplo, tengo que poner esta medida. Aquí, como esto es un gráfico,
me resulta más cómodo ponerlo como variable que poner el valor, pero yo puedo poner aquí el valor, si tuviera el valor, por ejemplo, 0.15 en metros, aquí. Lo mismo, la otra medida intermedia, vamos a cambiar el color aquí. Lo acercamos más hasta donde estaba para que se vea. Aquí, por ejemplo, que esto midiera 0.25 y que este último midiera también 0.1. Y listo. ¿Sí? Entonces tengo que indicarlo con su indicación de cota, de medida. Ahora, también hay que indicar los ángulos, porque los ángulos se van a necesitar, porque necesitamos. Entonces, aquí, por ejemplo, para indicar los ángulos hay que poner usualmente con la horizontal. Entonces aquí, por decir algo, quitamos esto, le ponemos línea punteada, le cambiamos el color más grisecito ahí y ahí podemos poner, por ejemplo, que eso mide 50 grados. Este otro, como se ve que está vertical, de pronto no es tan necesario, pero de todas maneras vamos a ponerlo. Mejor asegurar que uno entiende bien cómo son las medidas. Entonces aquí decimos que este puede ser de 90 grados o si quieren, ya aquí me tocaría, porque es que el 90 está por abajo y pasa esta otra recta encima, entonces no se ve. Entonces aquí hay que indicar, por ejemplo, que estos son 270. 270 grados hasta acá. O si lo quieren poner acá, pues entonces tendría que ser, pero ponerlo de manera que se entienda cuál es el ángulo que vale 90 grados. Listo. Otra cosa que hace falta del dibujo al diagrama de cuerpo libre, las reacciones. Entonces, normalmente, típicamente, las reacciones no las pintamos con vectores 3D, sino con las tres flechitas. Entonces, le ponemos a cada una su flecha. Normalmente, para hacer reacciones, las pintamos en otro color. Hay que escoger direcciones positivas de los ejes. Listo. Entonces, generalmente los nombres son, por decir algo, RAX. Aquí le bajamos. Normalmente esta es la X, luego sigue la Y y luego la Z. Entonces ahí
ahí ya está el diagrama de cuerpo libre. Del otro lado, generalmente hay casi lo mismo. Me copió casi todo. Y aquí estará la otra reacción, que normalmente la podemos indicar como B, BX, BY, BZ. Entonces ese es el diagrama de cuerpo libre de un eje. Puede tener más engranajes, pero la clave es esa: representar esquemáticamente todas las longitudes de medidas angulares, todas las fuerzas, describir las incógnitas de fuerza. El diagrama de cuerpo libre sirve para escribir a simple vista las ecuaciones de equilibrio de fuerzas y momentos. Entonces, al mirar el diagrama de cuerpo libre, con solo mirarlo, uno debe poder escribir cuáles son las ecuaciones de fuerzas y de momentos. Entonces, esa es la primera parte de la estática. Entonces, para resolver la estática, hay que dibujar el diagrama de cuerpo libre, luego hay que hallar las reacciones. Yo creo que debía poner aquí que esto es la estática. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, hay que luego hallar las reacciones. Fundamentalmente vamos a escribir las ecuaciones de equilibrio de fuerzas y de momentos y resolverlas. Dado que hay 6 componentes de fuerza incógnitas, entonces necesitamos una matriz 6 por 6. Más que todo, sí, realmente los cálculos dinámicos nos basamos mucho más en X. Bueno, entonces fíjense que para hallar estas reacciones, aquí es donde está siempre el grave problema de la mayoría de estudiantes. Entonces, este asunto de calcular tiene probabilidad cero de que lo logren. Empiezan a escribir las ecuaciones y se equivocan en los signos, se equivocan en las sumas, se equivocan en los productos cruz, se equivocan en el despeje, se equivocan en la dirección de los momentos, se equivocan en el valor de no sé qué. Lo que pasa es que aquí eso ya tiene otro costo, porque si usted hace mal esto, cuando calcula los esfuerzos, queda mal. Y después todo esto que uno haga, todo el diseño ya no sirve, porque lo que calculas quedó mal, porque la estática estaba mal. A diferencia del curso de estática o de resistencia, donde uno puede decir, bueno, tenía una buena intención, aquí nosotros tenemos que decir, perdiste el viaje, porque pues el diseño quedó malo. Hay que ponerle cero, que no sirve, realmente no sirve. O sea, ya esa etapa pasó
primera componente de aprendizaje quedó allá en esos semestres. Ahora necesitamos que el diseño sirva. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué dice? Ah, problemas con el display. Ah. Entonces, esta cuestión es la que nos obliga a que hagamos este proceso de calcular las reacciones con una metodología sistemática. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, que es una metodología sistemática y más que todo vectorial, para escribir las ecuaciones y resolverlas y ya, y que no vuelva a molestar eso. Bueno, entonces en esa parte vamos fundamentalmente a escribir las ecuaciones en forma de vector. Las ecuaciones en forma de vector igual a vector. Tanto para fuerzas como para momentos. Luego vamos a escribir la matriz. Voy a simplificarles la vida, siempre tiene la misma forma. La matriz siempre tiene la misma forma. Siempre queda de la misma manera, los mismos unos, los mismos ceros, ya. Por otro lado, hay que escribir el vector del lado derecho, que en realidad es fácil de obtener usando Scilab o cualquiera de esas cosas para multiplicar y sumar. Y por otro lado, hay que resolver el sistema lineal, que a diferencia de muchos otros procesos largos, es simplemente una línea usando Scilab, Python o cualquier cosa de esas. Solamente es una línea. Entonces todo el trabajo está en cómo llenar el vector del lado derecho, porque la matriz realmente siempre va a tener la misma forma y las ecuaciones pues uno las escribe para entender cómo se llena la matriz, pero a la larga nos ocupamos de llenar el vector del lado derecho y resolver. Listo. Entonces aquí Willy Ramón está llegando. ¿Quién más llegó ahora? Alguna Catalina. Bien. Ojo aquí con esto. Oye, Willy, estás peligrosamente en el lado de la... ¿Quién? Julián, ¿cuál? ¿Dónde está? Ah, ok. Sí. Bien, entonces, ¿qué hacemos con esto? Vamos a empezar por escribir las ecuaciones para que entiendan cómo se llena la matriz y el vector del lado derecho. Entonces vamos aquí a escribir las ecuaciones vector. Entonces esas ecuaciones vector empezamos con sumatoria de fuerzas igual a 0. Voy a tratar aquí con los símbolos, a ver cómo me va con eso. Insertar. Ahí está. Entonces, sumatoria de ahora F. Aquí.
aquí. Sumatoria de fuerzas y esto con igual a 0. Entonces, esa es la primera. Y la otra, yo creo que podemos, no, sí podemos usar dos tableros, una con la suma de fuerzas y después la suma de momentos. En la suma de fuerzas, por ejemplo, aquí en este caso, en realidad ustedes cuentan aquí 3 fuerzas y acá otras 3, son 6, pero estas 3 es un solo vector de fuerzas, lo mismo que esta es un solo vector de fuerzas y esta también, entonces son solamente 4, 1, 2, 3 y 4. Generalmente pues lo más fácil es decir que esta es la RA vector, esta es la RB vector, esta es la F1 y esta es la F2. Entonces uno puede escribir eso de esa manera. Aquí suma de fuerzas es RA más F1 más F2 más RB igual a 0. Como todos son vectores, los voy a poner en negrita y para que se vea elegante, entonces con su índice aquí. Listo, son vectores. Esa es la ecuación de suma de fuerzas igual a 0. Fíjense que aquí puedo poner que esto incluye componentes X, Y, Z en 3D, en una sola línea. Bien, entonces ahí ya esa nos quedó. Fíjense ahora que normalmente uno pone las cosas conocidas del lado derecho y las desconocidas del lado izquierdo. Entonces aquí para resolver esto lo transferimos a ponerlo en la forma aquí igual, este más lo pasamos para acá y esto lo dejamos menos F1 menos F2 y podría haber más. Entonces, si hubiera más fuerzas, entonces hasta menos la última, que podría ser una F sub, por ejemplo, sub K, que hubiera K fuerzas que hubiera que sumar. Listo. Todas estas son conocidas. Entonces, si quieren, yo puedo poner eso aquí. La idea es que todas esas son conocidas con sus valores conocidos. Bien, y por otro lado, entonces vamos a escribir las ecuaciones de suma de momentos. Entonces la suma de momentos, aquí iría suma de momentos vector igual a 0. Acuérdense que el momento que causa una fuerza depende del punto de origen de la suma de momentos. Entonces hay que escoger
el punto de origen para sumar momentos, donde lo quieran poner. Entonces, con respecto a ese punto, empezamos a medir las direcciones o los vectores, y entonces de cada una el momento es R producto cruz con la fuerza. En este caso será R1, luego vendrá R2 y luego por último la RB. Las incógnitas siguen siendo estas de aquí y la RB y las otras que son conocidas llevan estos valores R1 por F1, R2 por F2 menos R hasta la K por FK. En cada caso tú lo puedes escoger diferente. Sin embargo, cuando uno escribe algoritmos, a veces uno puede, por ejemplo, decir que siempre voy a escoger el A como punto de suma de momentos. Siempre voy a sumar los momentos en A. Entonces ya con eso me queda más fácil. Bueno, listo. Entonces, fíjense que esto da la forma de escribir las ecuaciones. Vamos a obtenerlas para este ejemplo que está aquí. Aquí fíjense que nos quedó faltando esta medida del radio. Entonces esa medida hay que ponerla. .06 y bueno, listo. Entonces aquí tenemos una escribir las ecuaciones de suma de vector, en este caso suma de momentos. Y en el otro era suma de fuerzas. Vamos a parar allí la grabación y veamos si está quedando